Amén, gloria a Dios. Reciba un cordial saludo de su hermana en Cristo, Isabel García. Estamos pastoreando acá en Iglesia La Voz de Jehová en los últimos tiempos, ubicada en Boca del Monte. Es un privilegio para mí compartir esta preciosa palabra, gloria al Señor, y sobre todo que sea de bendición. Quiero hablarles en esta preciosa hora sobre la última cena. Y nos vamos a enfocar allá en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36 en adelante, de la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adentró un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez, repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. El contexto de esta palabra es que Jesús acababa de tener una comida un poco estresante, densa. En esa cena, Jesús descubre a Judas y lo puso en evidencia. Sabía lo que Judas iba a hacer, lo expuso. Pero también en esa cena, Jesús le dice a Pedro que lo negaría 3 veces. También en esa cena, Jesús le dice a todos sus discípulos que lo iban a abandonar a él. Entonces, era una cena difícil, una cena tensa. En esa cena también se participó de la comunión, de la cena, hubo de todo. Jesús se estaba preparando para tener la noche más difícil de toda su vida. La noche más difícil de Jesús fue en el Getsemaní, sin ninguna duda, porque Jesús literalmente iba a morir. Él estaba sintiendo el peso de la muerte sobre su cuerpo. Su alma literalmente estaba tan afligida que iba a morir físicamente. Hematridosis, también llamado hematoidrosis o hemidrosis o sudor de sangre. Del griego haima, es un fenómeno que es un descontrol sanguíneo. Es cuando la sangre empieza a bombear tan fuerte en el tejido que el tejido no soporta la presión de la sangre y en muchos casos puede provocar un derrame cerebral. Jesús estaba a punto de causarle un derrame cerebral, pero también físicamente. Quiere decir que él estaba en un alto nivel de aflicción. También físicamente le dio algo que se llama un shock hipovolémico. Esto quiere decir que se pierde mucha sangre y empieza a fallarle la respiración y también el ritmo cardíaco, porque el corazón tiene que esforzarse el doble para poder trabajar. En otras palabras, físicamente iba a morir Jesús. Ahora miremos el lugar donde Jesús estaba. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa cuando se tritura el aceite, prensa
cuando se prensa el aceite, y era un proceso interesante cuando se prensa el olivo para sacar el aceite con una piedra de molino grande. Entre varios dan el funcionamiento a esta piedra, digámoslo de esta forma, para prensar las olivas, para sacar el mejor aceite de la oliva. Luego se tritura y luego se oprime por 3 veces. Y el primer aceite que es sacado es el aceite que saca un aroma exquisita. Es el mejor aceite, el primero. Y ese aceite lo dedicaban para el Señor, lo dedicaban para su templo. Es un aceite que soltaba un aroma sorprendente y muy bueno. Era el primer aceite, puro, fino, de la cosecha. Y la mejor porción de lo que salía era para Dios. Esto se utilizaba para el templo. Y miremos qué pasa con la segunda parte que sale, que lo vuelven a exprimir. Esa segunda parte quizás para muchos no será tan buena por ser la segunda, pero realmente era buena. No como la primera, pero sí era muy buena la segunda fase de este aceite que se exprimía. No era tan excelente como la primera, pero sí era buena. Se usaba para especies aromáticas, se utilizaba para perfumes, para eso se utilizaba. Y la tercera parte, que esa definitivamente no era nada buena, en el sentido de que era la tercera que salía del proceso, esa quedaba y se usaba para las lámparas, porque no era de buena calidad. 3 veces se trituraban las olivas, 3 veces se oprimían las olivas. Jesús no es casualidad que oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, donde se trituraban las olivas, lo cual quiere decir que Jesús era esa oliva que se estaba siendo triturado en ese momento, en esa noche. El sufrimiento que tuvo Jesús es un sufrimiento que jamás se compara y jamás experimentaremos. Pero Él hizo 3 cosas que nosotros sí podemos poner en práctica en momentos difíciles. En los momentos difíciles Jesús clama, como dice la palabra, Padre. Él corre a los brazos de su Padre. Él corre a los brazos del que sabe que puede darle la fuerza para el cumplimiento de la palabra en su vida. Entonces, incluso podemos ver a través de la palabra que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Era porque ellos escuchaban a Jesús orando y sabían de qué forma oraba y ellos querían orar también. Por eso le piden que enseñe a orar. Cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde porque perdemos el temor a Dios, el temor a Él. Y cuando eso pasa, dejamos de acercarnos a Él y el correr a Él en tiempos difíciles de angustia. En el Salmo 25, capítulo 25, verso 14, nos habla de la confianza. Antes de restaurar confianza, hay que restaurar el temor a Dios. Y el temor a Dios es obediencia. Cuando tenemos temor a Dios, empezamos a obedecer su palabra. Su palabra nos trae beneficios, nos trae bendición. Hay que restaurar el temor de Dios, que es honra, respeto, conciencia, importancia. En el huerto Jesús aprendió a obedecer. ¿Cómo sabemos que Jesús aprendió a obedecer? La palabra dice que Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Eso dice la palabra. Aunque era hijo de Dios, Él aprendió la obediencia por lo que vivió, por lo que sufrió en ese momento. Entonces, aunque Él era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que se estaba viviendo. En la crisis debemos de aprender a obedecer. Cuando no aprendemos la obediencia, buscamos culpables. Cuando no aprendemos a obedecer, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros mismos. Entonces le echamos la culpa a fulano, a vengano o hasta al mismo diablo.
Y muchas veces son las consecuencias de unas malas decisiones, las consecuencias de no permitir que Dios nos direccione, consecuencias de no hacer lo correcto delante de Dios, consecuencias de ser desleal con nuestro Dios y desobedientes. Entonces, muchas veces Dios solamente nos está diciendo, obedece y vas a ver mi gloria. Jesús corrió hacia su Padre. Primero, Él corrió hacia su Padre. Segundo, aprendió a obediencia. Y tercero, se alineó a la voluntad de Dios cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces queremos actuar de la manera que conviene y no de la manera que Dios quiere que sucedan las cosas. Debemos de entender a través de la palabra que Jesús sufrió antes de ir a la cruz, ese padecimiento de esa persecución, de ser traicionado, de ser negado y de que sus discípulos se apartaran y lo dejaran. ¿Cuántas personas hay hoy en día que te dicen que van a estar ahí en los tiempos que necesitas? Y no están, te fallan y eso te frustra y vienes a descender espiritualmente, lejos de crecer, te vienes para abajo por una persona, porque tu mirada no estaba puesta en el autor y consumador, sino en lo que esa persona un día te prometió. De nada te sirve correr hacia una persona, de nada te sirve buscar apoyo, si el mejor apoyo y la mejor forma de hacerlo es clamarle al Padre. Jesucristo dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia, de lealtad. Él clamó al Padre pidiendo fuerzas, porque la palabra nos está diciendo a través del libro de Mateo cómo Jesús se sentía en ese momento, qué aflicciones vivía, qué es lo que estaba sucediendo dentro de él, pero él decidió clamar, él decidió buscar, él decidió guiarse, él decidió hacer la voluntad del Padre y no su voluntad, aún pudiendo hacerlo. Por eso te digo ahora, aprendamos de esta palabra hermosa que nos habla y nos exhorta a ser obedientes, que nos exhorta a pedirle a Dios, claro que sí, pero que se haga su voluntad y no la nuestra. Aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces sea difícil, es mejor pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Hoy en día tenemos la bendición de que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y hacernos limpios y cambiar, dice su palabra, esos pecados rojos como el carmesí en blanca lana. Dios hoy nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que él estaba padeciendo en ese momento. Lo voy a volver a leer y dice así. Les voy a leer lo que es Hebreos 5. Gloria a Dios. Imagínense, mis amados hermanos, por eso, obedeciendo, la obediencia, sobre todo la obediencia a nuestro Señor Dios Todopoderoso, eso nos va a traer a nosotros paz, nos va a traer gozo, nos va a traer todo aquello que nosotros anhelamos, todo aquello que necesitamos realmente, porque muchas veces creemos que necesitamos y Dios sabe que no. Entonces nos da lo que realmente necesitamos y es lo que debemos de aprender a recibir de parte de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Es para que nos empapemos de la palabra de Dios y de una buena vez entendamos que debemos de correr a los brazos de nuestro Padre, que debemos de clamarle a Él y buscar su rostro ahora que aún hay tiempo. Que el Señor te bendiga en esta hora y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y también quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, el cual aparece abajo.